ti viene, Señor, la salida, la fuerza, Señor, que necesiten en este momento. Necesitamos la unción, necesitamos al Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Donde el Espíritu de Dios se va a vestir del avivamiento, Él se va a vestir para mover las naciones y traerlas a los pies de Jesucristo. Te pido que nos hables esta noche, Espíritu Santo, que el corazón pueda arder con tu palabra. Al predicarla, el fuego tuyo al arder nuestro corazón. Háblame, dígale usted a Él, háblame. Dígale usted personalmente, háblame, Señor. Háblame, yo quiero oír tu palabra. Que sea para mí, que sea para mis realidades. Quiero volver a casa con una palabra tuya, Señor. Háblame, háblame. En el nombre de Jesús. Primera de Samuel 30, 17 en adelante, dice: y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Ponga atención, de la mañana de un día hasta la tarde del día siguiente. Un día y medio los estuvo hiriendo y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaban sobre sus camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas le habían tomado. Y asimismo libertó David a sus 2 mujeres y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que le habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: este es el botín de David, este es el botín del avivamiento. Amén. Dale un aplauso a su palabra. Aleluya. Esta ciudad donde se encontraba David se llamaba Ziklag. Ziklag era una ciudad que existía aproximadamente los años 1000 antes de Cristo. En ese tiempo, la historia bíblica narra que David tendría unos 29 años de edad. Un muchacho, un hombre muy joven. Ya había sido ungido rey por Samuel, pero todavía no reinaba, porque estaba escapando del rey que reinaba, que era su suegro, medio endemoniado, Saúl. Él reinaba y estaba atormentado porque Dios lo había desechado y había elegido a David, así que lo perseguía. Tenía todo el poder para hacerlo. Imagínense el presidente de un país que se ensañe con una familia. Tiene el poder para destruirlos, las leyes, la fuerza policial, el dinero, los recursos, espías. Todo tenía Saúl para perseguir a David. Y en esa persecución Dios lo guardaba. Hubo momentos que estaban en una misma montaña. El ejército de Saúl venía por aquí y el Espíritu de Dios guiaba a David a esconderse por aquí. Y se daban cuenta que David estaba por la zona y daban la vuelta y David seguía escapando. Dios escondiendo y protegiendo a David de su suegro. David ya había sido ungido, pero todavía no reinaba. En esos tiempos se escondió en una cueva, la cueva de Adulam. Una cueva donde se le unieron en total unos 600 hombres, todos problemáticos, enlutados, afligidos, abatidos, gente conflictiva. Era gente desechada por la sociedad. Ese tipo de gente se le pegó a David. Los malos, los estafadores, toda la resaca de la sociedad, que los perseguían los acreedores y se iban de las ciudades a la cueva de Adulam. Y pusieron a David como jefe de todos ellos.
Y allí David tuvo primero un ejército de 400, luego 200 más, 600 hombres llegaron a ser el ejército de David. Estuvo en ese lugar, estuvo aproximadamente 1 año y 4 meses. Ziklag fue un espacio de tiempo en la vida de David que no era Belén, que en la Biblia significa el lugar de los comienzos. No era Jerusalén, que era el lugar de destino. Ziklag representa un lugar allí en el medio. Ziklag para David y en la Biblia representa un lugar de proceso, un lugar de aprendizaje, un lugar donde David estuvo 1 año casi y medio allí, y allí Dios también lo procesó, lo preparó, formó al lado de él ese grupo de gente de los cuales salieron grandes guerreros. Sabe que David tenía 5, primero 3, luego 5 que eran los más valientes. Había que estar cerca de David. Uno había matado a cientos, otro había matado gigantes como él. No eran ningunos nenes, eran gente fuerte, gente de guerra. Eran gente valiosa y valerosa, gente que hicieron cosas grandes para defender a su rey. 2 de ellos, ¿sabe qué hicieron? Estaban escapando y escondidos, y estaba el ejército de los filisteos, y allá del otro lado del ejército había un pozo de agua. Y David, escondido con ellos, dice: ay, ¿quién me diera a beber un poco del agua que está allá? Y se dijeron: ¿quiere agua? El rey quiere agua. Sacaron sus espadas y encararon solos el ejército filisteo. Y atravesaron el ejército, llegaron al pozo, sacaron una tinaja de agua, volvieron a enfrentar a los filisteos y llegaron donde David. Aquí está el agua, mi rey. Quería sed, aquí está el agua. Esa era la gente que rodeó a David. Valientes, valientes, sin temor a nada. Ese era David en ese tiempo. Te estoy dando un pantallazo de qué etapa de la vida de David ocurre esto. Para sobrevivir estaban en territorio filisteo, así que hacían campañas, iban y conquistaban pueblos. Como eran enemigos, iban y conquistaban pueblos, los saqueaban y volvían con los recursos para sobrevivir otro tiempo más. E iban a otra ciudad y la atacaban. Eran enemigos del pueblo de Dios, esos pueblos. Así que los atacaban, Dios los respaldaba y sacaban de ellos el botín para sobrevivir. Y así estuvieron todo ese tiempo mientras Saúl los perseguía. Pero ocurre algo. Él va en una de esas cruzadas con su ejército. Quizás tardaron más de la cuenta, más de lo normal. Y vuelven, después quizás de 1 mes, vuelven al lugar donde estaba la familia, al lugar del campamento. Era un campamento, imagínense, si eran 600 soldados, serían 600 familias, 500 familias. El pueblo hebreo, el pueblo judío, son familias numerosas. Tener 6 hijos es lo normal, 8 hijos es lo normal para ese pueblo. Pero supongamos que fueran 5 por familia, y son 500 familias, 600 familias. Estamos hablando de miles de personas que eran el campamento del ejército de David. Pero cuando viene con su ejército volviendo victorioso, a lo lejos, humo que se levanta, humo negro que se levanta. Yo imagino el corazón de David y de sus soldados. Comenzó a acelerarse, comenzó la alegría a convertirse en preocupación. Y cuando llegan a la ciudad, a su ciudad, al campamento donde estaban, encuentran todo arrasado, todo quemado, todas las tiendas, todo vuelto nada, todo quemado, solo humo que subía. Habían quemado todo, habían pasado unos ejércitos, arrasaron con todo y se llevaron cautiva todas las familias de todos los soldados, incluso la familia de David. Y ese día de victoria se convirtió en el peor día de David y de su ejército.
Lloraron todo el día. Yo he pasado días horribles, la muerte de un ser querido, la angustia quizás por semana, pero llorar un día entero. Dice la Biblia que lloraron de la mañana a la noche. Lloraron hasta que no les salía más lágrimas. Eso dice la Escritura. ¿Sabe lo que debe ser eso? Ya era la congoja. Ya no había más lágrimas, ya estaban secos, se habían secado los lagrimales. Ya no había más lágrimas. Pero allí es donde se abre una gran diferencia. El pueblo lloraba y se amargaba y se enojaba aún contra David. Mas David lloraba su familia, lloraba la pérdida, pero se fortalecía en Jehová su Dios. Unos lloraban y se angustiaban y buscaban culpables y quizás maldecían ese día, pero David lloraba también y se angustió por la familia, por la situación, por el problema que eso generaba, pero a su vez se fortalecía en la presencia de Dios. Le preguntaba: Señor, ¿qué hago con esta realidad? Dos tipos de llanto. Dos tipos de llanto. Quiero hablarte de eso.